Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo concerniente a la semana 19, tercer grado de secundaria, día 3, matemática. Si eres un alumno que no estás en tercero, estás en cuarto o en quinto, aprovecha estos videos porque en esta semana también la página web de Aprendo en Casa ha publicado cosas similares como la semana pasada, ¿no? Como la semana 18 de estadística. Entonces vamos a ver de qué se trata esta semana la actividad. Representamos los datos de las tablas de frecuencias mediante gráficos estadísticos referidos al tema de estudio sobre quechua. ¿Por qué menciono este tema de estudio? Porque este tema de estudio del quechua pues lo viene arrastrando desde la semana pasada, semana 18. Recuerdan que hicimos una encuesta y también esos datos de esa encuesta que elaboramos en el día 3, en el día 4, lo procesamos en tablas de frecuencias. Entonces, esta es la continuación en donde vamos a hablar ahora de gráficos estadísticos. Muy bien. Listo, representamos entonces los datos de las tablas de frecuencia mediante gráficos estadísticos referidos al tema de estudios sobre el quechua. En la actividad anterior nos propusimos como reto organizar los datos de la encuesta aplicada sobre el quechua en tablas de frecuencia. Hasta ahí nos hemos quedado. Haciendo uso de la matemática aprendimos a organizar la información en tabla de frecuencia, para lo cual identificamos los valores de la variable y a partir de ellos decidimos construir las tablas de frecuencia para datos agrupados y no agrupados. Asimismo, reconocer la pertinencia del cálculo de la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada de acuerdo a los valores de las variables presentadas. Entonces, esta es una descripción de lo que se hizo la semana pasada, en el día 3 y en el día 4. Como les repito, se quedó hasta donde elaboramos las tablas de frecuencias para datos agrupados, que fueron las edades de las personas encuestadas, y para datos no agrupados, que hubieron un par de preguntitas ahí. A partir de la situación nos están diciendo, a ver si leemos, a partir de la situación representa las características de una población de estudio mediante variables cualitativas, cuantitativas, pero usando gráficos estadísticos para datos agrupados y no agrupados. Bien, entonces, como les digo, en la continuación, ahora vamos a hablar de los gráficos estadísticos, aunque me había adelantado yo un poquito porque la semana pasada, el día 4, lo hice también en dos videos. En el primer video desarrollamos las tablas de frecuencias y en la segunda parte les enseñé, no sé si recuerdan, a graficar gráficos estadísticos, valga la redundancia, en Word, para que no los presentes, digamos, a regla y compás, sino que si tienes una PC en la computadora, en tu casa, si tienes una PC, una laptop, una máquina de escritorio ahí, los elabores a partir del Office, que es el Word, el PowerPoint. Sumamente sencillo, ¿ya? Pero aquí lo vamos a hacer un poquito más completo, ya que el tema se trata de ello. Entonces, para resolver el reto desarrollaremos los siguientes pasos. Paso 1, reconoce la estructura y elementos que deben tener los gráficos estadísticos. Esto es importante. Aquí, en esta primera parte, vamos a tratar sobre ello. Paso 2, reconoce los tipos de gráficos estadísticos. Y paso 3, reconoce y elabora el gráfico estadístico pertinente para cada tipo de variable. Entonces, primero, reconocer la estructura y los elementos de un gráfico. Paso 2, reconocer los tipos de gráficos. Y paso 3, reconocer y elaborar el gráfico estadístico pertinente para el tipo de variable de esa encuesta, de esas tablas, digamos, de frecuencia que organizamos la semana pasada, para ver qué decidimos, qué gráfico es pertinente para utilizarlo. Bien, aquí tenemos un gráfico estadístico cualquiera. He traído acá un ejemplo, ¿ya? Un gráfico de barras es llamado esto, pero vamos a ver los elementos que tiene un gráfico estadístico. Bien, los elementos principales del gráfico estadístico, ¿cuáles son? Paso 1, entonces, vamos a hacer el paso 1, que es el reconocimiento de la estructura de los elementos que tienen los gráficos estadísticos. El primer elemento que vas a reconocer, que por lo general se pone en las gráficas, a veces está, a veces no está. Cuando es un solo gráfico no está, pero cuando, digamos, la información cuenta con más de una gráfica, entonces se pone el código o número del gráfico. Es el elemento numérico que permite identificar al gráfico estadístico. Cuando nosotros abrimos una revista, de repente estamos viendo televisión, estamos leyendo un periódico, un libro, un texto, a veces hay varios gráficos y ponen gráfico número 1, gráfico número 2. Entonces, ese es el código o número del gráfico. Es esto. Ya, aquí lo voy a encerrar, esto. Ese es el código. Bien.
Otro elemento es el título. Importante el título. Si es que se presenta con una tabla y ya en la tabla está el título, entonces ya no es necesario de repente colocarlo en el gráfico estadístico, pero si solamente está el gráfico estadístico, ahí sí es necesario colocar el título del gráfico estadístico para saber de lo que se trata. Entonces acá, por ejemplo, el título es Censo de Conductores 2017. ¿No? Se ha tratado de un censo pues, de los conductores en ese año. De repente ponen hasta del lugar, ¿no? Listo, entonces ahí va el título, por lo general va en la parte superior del gráfico. Entonces es la inscripción que se coloca después del número del gráfico con el propósito de dar a conocer pues las variables y sus características contenidas en él. El título expresará el contenido del gráfico en forma ordenada, clara y breve. Entonces como acá me están dando censo de conductores 2017, entonces se supone de que esta barra, esta columna está representando el número de conductores en millones, el número de conductores en millones, ¿verdad? Listo. Entonces, ahí está más o menos esta gráfica, porque acá dicen millones, ¿no? Listo, ahora hay otra cosita también que es el cuerpo del gráfico. Y el cuerpo del gráfico es todo el dibujo, ¿no? Que contiene pues todo esto, ¿no? Todo el dibujo. Acá lo voy a encerrar. El cuerpo es la ilustración de los valores asociados a los datos representados mediante los siguientes elementos. Ojo, todo esto que te he encerrado de línea verde oscuro es el cuerpo del gráfico. ¿Qué contiene? Contiene la figura o la gráfica, contiene la escala o el eje de los valores y contiene la leyenda. Por lo general aparecen estos tres. La figura pues es las barras o el sector circular o el histograma o la línea que representa pues digamos los datos, ¿no? La escala o el eje de valores es en este caso veo que hay una escala de millones, ¿no? Este es el eje Y. Por lo general a veces en las barras aparece en la derecha, pero puede aparecer, comúnmente aparece en la izquierda. Acá es un gráfico que yo he jalado, digamos, de una fuente de internet y está apareciendo a la derecha. Entonces, acá la escala va de 5 en 5 millones, ¿no? Mira, 0, 5, 10 millones, 15 millones, 20 millones, 25 millones. Listo. Muy bien. Listo, luego viene la escala y la leyenda, profesor. ¿Qué es la leyenda? La leyenda es qué significa cada color de línea, qué significa cada color del sector circular. En el caso de los sectores circulares, por lo general te refiere a qué es, digamos, cada patrón de color pictórico que se representa. Por ejemplo, acá el verde claro significa que son varones y el rojo oscuro significa que son conductores mujeres. Entonces eso ya me está dando a entender de que cada barra está representando una parte de varones y mujeres. Que es el verde debe tener un significado y que es el rojo debe también tener un significado. Entonces esa es la famosa leyenda. Bien, y por último, cuarto elemento es el pie del gráfico. El pie de gráfico es la parte, por lo general se ubica en la parte inferior del gráfico y comprende las notas llamadas y fuentes. Sirve para anotar las aclaraciones o señalamientos particulares y generales sobre la información. Esta es la fuente. ¿No? Esta es la fuente, es el pie del gráfico. Bueno, en este caso el pie del gráfico está representando la fuente. ¿No? Aquí te lo encierro, ese sería, digamos, el pie de gráfico. Como te dice, la definición es para anotar algunas notas importantes, llamadas de fuentes, anotar alguna aclaración o señalamientos particulares y generales sobre la información. Por lo general va la fuente, por lo general. Por lo general va la fuente. ¿Por qué? Porque un gráfico estadístico tiene que ser extraído de algo confiable. Entonces, se señala la fuente. ¿De dónde viene esa información? De la municipalidad, puede venir de alguna entidad pública, privada, de algún departamento, de alguna entidad también pública o privada, en fin, ¿no? Por ejemplo, acá dice fuente, Dirección General de Tráfico. Muy bien, entonces que quede claro esta cuestión. Bueno, supongo que acá el eje de los años, ¿no? 1997, 98, 99, 2000, 2001, claro, este puede ser los años, aunque no lo especifica, debería también ser claro el gráfico estadístico especificando. Listo, entonces, hasta el 2006, ¿no? Muy bien, entonces un gráfico estadístico tiene sus partes, aclarado eso, ya ustedes pueden asociar, digamos,
una encuesta que ustedes se les encargue y traducir toda esa tabla de frecuencias que han hecho a un gráfico estadístico con sus elementos. Los elementos ubicados va a depender del tipo de gráfico que tú escojas. Bien, paso 2 entonces. Profesor, ¿qué tiene el paso 2? El paso 2 tiene reconocimiento de los tipos de gráfico. Miren, hay varios tipos de gráfico, pero vamos a estudiar los principales. Está el gráfico de sectores circulares, está el gráfico de barras. Las barras pueden ser horizontales o verticales. Si ustedes ven un recibo de agua de su casa, por ejemplo, o de luz, siempre trae una barra atrás que es del consumo que te señala el consumo de los 12 últimos meses. Es por eso que trae 12 barras, ¿no? Cojan un recibo de luz y ahí van a ver justamente. El gráfico, el primero es de sectores circulares o también llamado queso o del pastel. El pictograma, ¿qué es? Pictograma es algo pictórico, algo que se utiliza, se asocia con figuras. Cada figura es una cantidad, por ejemplo, de personas, ¿no? Bueno, tal vez no lo veamos, vamos a ver lo más importante. Luego viene el gráfico de líneas, también muy usado. Ya por lo general cuando se trata de cuestiones económicas puede usarse el gráfico de líneas, no necesariamente. Algo muy importante antes del histograma. Estos primeros gráficos pueden utilizarse por lo general con variables que son cualitativas o cuantitativas, pero no agrupadas en intervalos. De eso también hablamos la semana pasada, que era variables cualitativas, que eran variables cuantitativas. Listo, entonces, pero los tres primeros que se te ha mencionado acá, por lo general son para variables cualitativas y cuantitativas, pero no en intervalos. Bien, entonces eso que quede claro para tú decidir qué gráfico vas a hacer de acuerdo a las preguntas, a los datos que tienes tú en la encuesta, al recojo de datos y que ya los hayas organizado pues en tabla de frecuencia. El histograma, bien, el polígono y el diagrama escalonado, estos tres sí necesariamente, obligatoriamente, tiene que ser utilizado en tablas de frecuencias con datos agrupados en intervalos. Ojo que por ahí en el canal me están preguntando, profesor, ¿qué gráfico puede utilizar el histograma en esta tabla de frecuencias? Ojo, el histograma que va de la mano con el polígono y va de la mano con el diagrama escalonado, se utilizan estos tres últimos solamente para datos agrupados en intervalos. Eso que quede claro. Entonces el histograma, el polígono y el diagrama escalonado no se utiliza para otras variables. Vamos a suponer que tienes que has encuestado, a ver, una variable cualitativa, estado civil de un grupo de personas, soltero, casado, viudo, en fin. Ahí no vas a utilizar el histograma, ¿no? Ahí no vas a utilizar cualquiera de los tres, de los últimos que se han mencionado. Ahí puedes utilizar el sector circular o el gráfico de barras, o inclusive el pictograma. ¿Listo? Entonces, eso que quede claro. Vamos a suponer que has averiguado el sexo de un grupo de personas, varones, mujeres. Ahí no vas a utilizar el histograma. El histograma solamente en tablas de frecuencias con intervalos. Bien, eso que quede claro. Vamos a entonces estudiar los más importantes. El diagrama circular. Bien, entonces atentos en el diagrama circular. Yo sé que lo conoces, lo has visto, pero te voy a dar algunas precisiones acá. Diagrama circular o también llamado gráfico de sectores o también llamado el pastel, algunos le llaman hasta el queso. Se emplea con fines comparativos con variables cualitativas o incluso puedes tomarlos con variables cuantitativas, pero no agrupadas en intervalos. Ejemplo. Por acá te traigo un gráfico. Una tabla de frecuencias. Ya conoces la tabla de frecuencias y solamente te estoy presentando la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? El gráfico circular por lo general lo trabaja con la frecuencia relativa porcentual. Mira, grado de instrucción de un grupo de personas, primaria completa contestaron el 15%, secundaria completa el 35%. Superior completa el 20% y superior incompleta el 30%. Se supone que todo te tiene que dar el 100%. A ver, 30, 50, 85, todo, sí, cierto, da 100%. Todo te tiene que dar el 100%. Si no, pues ese gráfico va a estar mal. Listo, entonces, la propuesta para esta tabla de frecuencias es dibujar un diagrama de sector circular.
Bien, ahí está, entonces el título, ahí está el título, este sería la leyenda, ¿no? La leyenda son los colores que se están, digamos, te están dando el significado de cada color, este es el gráfico. Bueno, acá no tiene escala, no tendría escala, ¿por qué? Porque no estamos utilizando un gráfico en donde utilizas el plano cartesiano, el eje X y Y, acá no tendría escala. Bueno, no he traído el pie porque te estoy dando solamente a entender de cómo es que graficas. Ya el pie, la fuente, ya pues ya eso ya lo coloca. Por ejemplo, si esto ha venido de una encuesta que tú has hecho, entonces acá pones el pie del gráfico, pones fuente, encuesta realizada el día tal, 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 sobre en el distrito de Olmos, por ejemplo, en el distrito de Cañete, por ejemplo, en el distrito, bueno, en fin, ¿no? Listo, entonces puedes ponerlo. Y si hay varios gráficos que vas a presentar, pones el código, pondrías gráfico número 1, gráfico número 2, en fin. Entonces hay elementos que yo estoy obviando acá, porque la intención aquí es saber qué es lo que estás graficando, cómo es el dibujo, el diagrama del sector circular, del diagrama circular o llamado queso también o pastel. Pero hay algo muy importante acá. Cuando utilizan este gráfico veo que los alumnos a veces lo utilizan a la champa, ¿no? La sección de los quesos, acá tienen que haber 4 partes porque hay solamente 4 tipos, sufre 4 variaciones la variable que es primaria completa, secundaria completa, superior incompleta. Bueno, vas a partir el queso en 4 partes iguales. Ahora, se supone, es lógico decir de que a más porcentaje, más es el trozo del sector circular, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién le correspondería el mayor trozo? A secundaria completa que tiene el 35% y aquí en el menor trozo a primaria completa que tiene el 15%, ¿verdad? Entonces más trozo le vas a corresponder pues a secundaria completa, pero acá hay algo importante y acá es donde los alumnos pues lo hacen a la champa, al azar. Allá como es mayor trozo, entonces este trazo desde el centro pues mayor, no es así. El porcentaje tiene que ir directamente proporcional al número de grados que contiene el sector circular. Tú sabes de que una circunferencia tiene 360 grados. El ángulo central entonces debe ser pues un ángulo directamente proporcional al porcentaje. ¿Qué quiere decir? A más porcentaje, más ángulo y a menos porcentaje, menos ángulo. Entonces no se trata de dibujarlo por dibujarlo. Pero profesor, ¿cómo mido el ángulo central? Fácil, ya tú sabes que medir un ángulo central se hace con transportador. Pero ¿cómo lo hallas? ¿Cómo lo determinas? De la siguiente manera, mira, puedes utilizar una regla de 3. Por ejemplo, haces la siguiente comparación. Tú dices, el 100% de mis datos corresponde a toda la circunferencia que tiene 360 grados sexagesimales. Ahora, por ejemplo, tú quieres averiguar el 35% cuántos grados le corresponde. Es más, yo ya te he dado los grados ahí, ¿ya? Pero ¿cómo han salido esa cantidad de grados? ¿No? Por ejemplo, a este queso le corresponde 126 grados, a este sector 54 grados, a este sector amarillo 108 grados y al sector verde 72 grados. Súmalos y vas a ver que te va a dar 360 grados. Muy bien. Pero profesor, ¿cómo ha sacado el 126 grados? ¿Cómo sé que al 35% le corresponde 126 grados? Fácil. Debajo de porcentaje tú pones el porcentaje que necesitas y dices entonces 35, si 100 grados es equivalente a 360, o perdón, si 100% es equivalente a 360 grados, entonces yo quiero saber el 35% debajo de porcentaje, ¿cuántos grados le corresponde? Le pones X. Y acá tú sabes que se cumple una regla de 3 simple directa, ¿no? Que te dice que el producto de en aspa es igual. Ya sabes por qué es directo, ya esto creo que te lo han enseñado. Entonces 100 por X es igual a 35 por 360, el 100 lo pasas a dividir, se cumple que el producto en aspa es igual, ¿no? El 100 lo pasas a dividir y te va a dar exactamente, oye, multiplica 35 por 360 y luego divídelo entre 100, simplificando como sea, y te vas a dar cuenta que ese valor angular es 126 grados, ahí está. Listo, ya está. Entonces así lo haces para los demás. Basta hacerlo con 3 de ellos, ya el cuarto lo sacas por diferencia porque tú sabes de que todo debe darte 360 grados. Entonces así se trabaja. Entonces ya teniendo el ángulo 126 grados, ya tú ubicas tu transportador, ya creo que sabes medir un ángulo con transportador, ya eso ya no es el tema acá. Entonces mides con tu transportador 126 grados, recuerda que un transportador te mide hasta 180 grados de sexagesimales, ¿no? Listo, entonces de esa manera, jovencitos, ya de esa manera. Bien, ahora
Diagrama de barras también bastante utilizado, muy utilizado, se usa también para graficar datos cualitativos. Una consulta, profesor, a ver, regresamos. Esta variable, esta tabla de frecuencias, también la puedo hacer en un gráfico de barras también lo puedes hacer en un gráfico de barras, correcto. Pero si lo haces en un gráfico de barras ya no utilizarías la frecuencia porcentual, utilizarías la frecuencia absoluta. O sea, acá ya no irían cantidades, sino irían el número de personas. El número de personas, por ejemplo, si ese 30% de repente equivale a 60, 80 personas, ¿no? Entonces ya iría la frecuencia absoluta. Claro que sí puedes utilizar, ¿ya? Bien, el diagrama de barras se usa también para graficar datos cualitativos o datos cuantitativos no agrupados en intervalos. Se elabora colocando en el eje X, ojo que hay dos ejes, ya te voy a señalar en el eje X los distintos valores de las variables y sobre cada una de ellas se levanta una barra perpendicular separadas entre sí, cuya altura coincide con las respectivas frecuencias absolutas. Ejemplo, bueno, listo. Aquí está. Aquí está. Programa televisivo, entonces, aquí te he traído una tabla de frecuencias donde se ha encuestado sobre programas favoritos. Algunos han contestado, 18 personas han contestado que prefieren series, 10 personas caricaturas, musicales 16 personas, noticieros 2 personas. Listo, entonces, a ver cuántas personas han sido encuestadas. 20, 30, 46, por ejemplo, acá, ¿no? Aquí han sido encuestadas 46 personas. Lo sé porque la suma de estas frecuencias es 46. Pero bueno, acá no estamos analizando la tabla de frecuencia, ¿no? Eso ya lo hemos hecho la semana pasada. Aquí lo que vamos a ver es cómo traducir, digamos, esta tabla de frecuencias, cómo convertirla a un gráfico de sector, a un gráfico estadístico. Bien, este es el gráfico de barras. Puede ser una barra tridimensional o plana. Aquí te he traído barras tridimensionales. Mira, acá está la leyenda. ¿Por qué sé que esto es la leyenda? Porque cada color está indicando qué significa, ¿no? Qué tipo de variable es. El moradito series, el rojo caricaturas y así. Acá está la escala. ¿Qué escala está utilizando? Está utilizando una escala, digamos, numérica en la cual va de 5 en 5 hasta acá 5 personas, 10, 15. Esto es importante. Cuando dibujes una gráfica de barras, acá tómalo en progresión aritmética. Vamos a suponer que tienes una barra cuya altura sea 500 personas. Entonces no vas a escribir 0, 1, 2, 3, 4, vas a escribir 500, muchos números vas a escribir acá, ¿no? Este es el eje Y justamente. En este eje Y, en este eje va a ir siempre la frecuencia absoluta, o sea, el número de datos, el número de personas en todo caso. Entonces este eje te indica la cantidad de encuestados o la cantidad de personas. Y en este eje X, porque este es el eje Y, el eje, digamos, vertical, y el eje horizontal, que es el eje X, van los tipos de variable. Acá están series, caricaturas, musicales, noticieros. Bien, entonces te decía de que aquí la escala va de 5 en 5. Te decía, si es que tienes 500 datos, no vas a poner 0, 1, 2, 3, mucho. Entonces, para 500 datos puedes irte, por ejemplo, de 50 en 50, 50, 100, 150, 200. Entonces, la cosa es que vayas en progresión aritmética y termine en el número exacto, más alto que necesitas. Eso lo va a mandar tu tabla, ¿no? Ahora, por ejemplo, la mayor frecuencia acá es 18, mira, el número más grande es 18, entonces he redondeado a que mi escala vaya hasta 20, ¿no? Tiene que caer igual a ella o al menos cerquita de la mayor. Entonces, como la mayor, ojo que no manda el número de personas, ¿eh? Porque creo que el número de personas acá te he sacado 46, ¿no? No manda el número de personas, el número de datos, manda la mayor frecuencia. Como la mayor es 18, entonces lo he cuadrado acá hasta 20. Tiene que caer igual a ella o cerquita a ella, ¿no? Pero no tiene que ser naturalmente menos, ¿no? Entonces, para que me salga una progresión aritmética de 5 en 5. Ordenadito esto, listo, levanto las barras. Series, ¿cuántos son? 18. Entonces, tiene que ser desde series hasta antes que llegue a 20. Puedes poner líneas secundarias también para que indiques que eso va de una unidad en una. Por ejemplo, de 0 a 5 puedes hacer, digamos, 4 líneas más para que hayan 5 espacios igualito acá. Ya ese es a tu gusto, ¿no? Por ejemplo, noticieros. Son 2 personas, entonces como el primer número llega hasta 5, entonces 2 personas tiene que ser menos de la mitad. Ahí está. Listo, un poco fastidioso dibujarlo con regla, ¿no? Con regla tendría que dibujarse pues en un papel milimetrado para que tenga una exactitud, ¿no? Sobre todo cuando no son múltiplos de 5, son números, digamos, de cualquier número, ¿no? Múltiplo de 2, múltiplo de 3, en fin, ¿no? Bueno, entonces ahí.
Pero ojo, ya, ojo, te voy a enseñar a graficar esto en Word o en PowerPoint si es que tienes en tu casa una computadora. El histograma, importante, ¿ya? El histograma se usa para representar una tabla de distribución de frecuencias agrupadas en intervalos. Esto es importante. Por ahí en los videos me han estado preguntando algunos alumnos, alumnas, profesor, ¿puedo utilizar el histograma aquí? ¿Puedo utilizar el...? No, solamente el histograma lo vas a utilizar. Es pertinente utilizarlo obligatoriamente, diría yo, en tablas donde hay intervalos como este. ¿No? Por ejemplo, acá las edades han agrupado de 4 en 4 porque hay personas que tienen desde 4 años hasta 28 años. Entonces, el histograma aquí funciona para este tipo de tablas. Listo, entonces no vayas a olvidarte. El histograma se utiliza para tablas de datos de grupo. Por ejemplo, acá que me están diciendo que 5 personas tienen entre 4 a 8, 13 personas tienen entre 8 a 12 años y así sucesivamente hasta el último intervalo que 3 personas tienen entre 24 a 28 años. Listo, vamos a dibujarlo. Ahí te doy el dibujo ya preciso del histograma. Recuerda que en este eje como te digo, va la frecuencia absoluta. Ojo, puede ir la frecuencia absoluta o incluso otra frecuencia. He visto problemitas tipo pre, de que aquí no ponen la frecuencia, digamos, absoluta. Pueden poner la relativa o incluso la porcentual. Ya eso para hacer algunos criterios, comparaciones, por ir relaciones y marcas la alternativa correcta, ¿no? Como que te quieren así poner un poquito más difícil el ejercicio. Entonces, de todas maneras va aquí la frecuencia, cualquier tipo de frecuencia, ya por lo general va la frecuencia absoluta. En este caso aquí está señalando el número de personas y aquí pues van los intervalos. Ojo a esto, mira. Para que lo dibujes en tu cuadernito con tu regla, si es que no tienes una computadora, qué sé yo, con regla y tu lápiz y tu hoja de cuaderno. Mira, es recomendable dejar un espacio acá que sea un ancho más o menos tú sabes de que el ancho de clase acá es 4, porque todos los intervalos se difieren de 4 unidades en 4, ¿no? 20, 24, 24, 28, todos van de 4 en 4. Entonces, dejar un espacio acá y también dejar un espacio aquí. Luego te lo voy a decir por qué. Ya, listo. Entonces, no pues que no se apegue al eje Y, sino dejar un pequeño espacio acá. Luego comienzas desde el primer límite inferior. Recuerda que estos se llamaban límites inferiores y cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. El primer límite inferior es 4 y el último límite superior es 28. ¿No? Entonces empiezas, como el ancho común es de 4 en 4, acabas de 4 en 4. 4 más 4, más 4, más 4, más 4, más 4, más 4. Ahora, por ejemplo, esta barra que estoy señalando con el dedito, esta barra, digamos, me está señalando las personas que tienen entre 8 a 12 años. Entre 8 a 12, ¿y cuántos son? Mido, son 13, profesor, porque está entre 12 y 14, son 13. A ver, ¿será cierto que entre 8 a 12 son 13? Cierto, mire, entre 8 a 12 son 13. Listo, entonces aquí por lo que estoy señalando números pares nomás, la escala es de 2 en 2, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. Por ejemplo, personas que tienen, vamos a suponer, entre 20 a 24, acá está, entre 20 a 24 lo señala esta barra. Son 2 nada más, cierto, entre 20 y 24 son 2 personas. Y así vas acomodando, las barras van apegadas, van juntas estas barras y ahí está. Bien, entonces, que quede bien en claro el histograma. Si has entendido el histograma, no se te va a hacer difícil entender el polígono. Ojo, para tener el polígono tienes que de todas maneras haber tenido el histograma. Mira, te estoy trayendo acá el mismo histograma que hemos visto anteriormente. Acá está el histograma, sino que lo he dibujado con línea punteada porque ya ese es el histograma. No me interesa ahorita explicarte el histograma. Me interesa explicarte el polígono. Listo, en el polígono, ¿qué haces? Tienes que tener el histograma, ¿no? Tienes que tener el histograma listo y ubicar los puntos medios de la parte superior de las barras del histograma. Tú sabes que en una tabla de frecuencias de datos agrupados tienes un dato nuevo que es marca de clase. Y esa marca de clase es por lo general, no es que es por lo general, sino que es el valor medio que hay entre intervalo e intervalo. Por ejemplo, ¿cuál es el valor medio que hay entre 4 y 8? 6, ¿no? Porque 4 más 8 entre 2, 6, ¿no? 4 más 8, 2, entre 2, 6. Ahí está. Entonces, aquí estaría el 6 perpendicular, entonces caería en el punto medio acá.
Entre 8 y 12, ¿cuál es el número que está en medio? 10, ¿verdad? Levantas y marcas el punto medio acá. Entre 12 y 16, ¿cuál es? 14, ¿no? Levantas una barra, una línea perpendicular, perdón, y marcas ahí. Marcas el puntito. Se supone que va a caer en el punto medio. Entre 16 y 20, 18, ¿no? Levantas una línea perpendicular y marcas ahí. En todo caso, para no marearte mucho, traduciéndolo al lenguaje español, como dicen ustedes, marcan el punto medio de los rectángulos de tu histograma. Punto medio, ya tú mides con tu regla, punto medio, marcas el punto medio, el punto medio, el punto medio, el punto medio, el punto medio. Muy bien, listo. Además, tienes que hacer lo siguiente. Tu polígono debe de empezar y debe terminar en algún punto. Mira, si aquí, por ejemplo, ya tú sabes que va de 4 en 4, la mitad de 4 es 2, retrocede 2 unidades antes y avanza 2 unidades. Entonces, aquí más o menos, retrocediendo 2 unidades, profe, sería 2, y avanzando 2 unidades caería en el número 30, ¿no? Porque 28 más 2 es 30. Eso porque el ancho de clase común es de 4 en 4, ¿no? Es 4, ¿no? Porque va de 4 en 4. Si hubiera sido, por ejemplo, el ancho 10, entonces la mitad es 5. Entonces retrocede 5 y avanza 5. Pero no es el caso. Acá el ancho común es 4. Entonces retrocede 2 y avanza 2. O sea, empiezas acá 4 menos 2, 2 y 28 más 2, 30. Y comienzas a levantar un polígono, comienzas a construir un polígono con un trazado de línea continua. Comienzas a dibujar con tu reglita. Unes este punto con el punto medio de acá. Luego aquí, luego acá, trazas con tu regla aquí, trazas aquí, trazas aquí, trazas acá y te salió el polígono. Esta línea cerrada que ves con el eje X está formando pues un polígono, lo puedes pintar incluso y ya está el polígono. Entonces, ¿es necesario que tengas tu histograma? Claro que sí. Yo creo que sí es necesario que tengas tu histograma para que te guíes mejor y dibujes el polígono. Ya puedes sombrear, pintar todo este polígono que te ha quedado acá, ¿no? Listo, eso es. No te vayas a olvidar, ahí va siempre la frecuencia absoluta, puede ir la relativa o la porcentual, eso ya depende. Bien, antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dale clic a la campanita para que te avise cada vez que nosotros publicamos videos de esta índole. Pero, ¿qué es lo que está pidiendo? Paso 2. Reconoce y elabora el gráfico estadístico pertinente para cada tipo de variable. Listo. Entonces, ¿te acuerdas que la encuesta de la semana pasada fue esta? Recolectaste datos, hiciste tus... ¿Qué es lo que si hiciste acá en el cuarto día? En el tercer día, aplícate la encuesta y en el cuarto día, elabórate las tablas de frecuencias. Hubieron 3 datos importantes. ¿Cuál era? La edad. Aquí se entrevistó, creo, a 30 personas, si no recuerdo. La edad, ¿no? La edad del entrevistado. En la pregunta 1, ¿hablas quechua? ¿Desde que eras niño o tienes algún antepasado que hablaba quechua como lengua materna, sí o no? Y hubo una pregunta 2 en la cual pues era cuál es el motivo principal por la cual la cantidad de personas quechohablantes disminuyó en este siglo XXI y hubieron 5 alternativas. Bien, entonces vamos a sugerir, vamos a escoger qué gráfico iría para la edad, para la pregunta 1 y para la pregunta 2. Pero eso lo vemos en la segunda parte de este video, parte 2. No vayan a olvidar, regálame un pulgar arriba y vemos inmediatamente estos gráficos que no los vamos a dibujar a lápiz y papel, sino los vamos a dibujar en el mismo Office para alumnas que tengan en su casa una computadora de escritorio. Estén atentos, viene la segunda parte, nos vemos.